Bueno, vamos directo al grano. Hoy nos adentramos en un documento político que, sinceramente, es como echar leña al fuego de la polarización. Se trata de una carta abierta firmada por Wilmer Fernández Ramírez y que lleva por título Respuesta a Keiko. Nuestro objetivo aquí no es tomar partido por nadie, sino destripar este manifiesto. Vamos a desglosar sus argumentos, sus acusaciones y su estructura para entender de dónde vienen esas narrativas tan intensas que marcan la política en América Latina. Para no perdernos, seguiremos esta ruta. Primero, el legado histórico. Segundo, la división y discriminación social. Tercero, el debate entre terrorismo y criminalidad. Cuarto, la crisis institucional. Y para cerrar, la nueva visión política que propone el texto. Sección 1. El legado histórico. Resulta que todo este documento nace de una reacción visceral a una sola frase. La intención de la candidata de gobernar, y cito textualmente, como lo hizo su padre. Esa afirmación es, literalmente, la chispa que enciende toda la argumentación del autor para ir contra ella. Y claro, tras citar esa frase, el texto suelta una verdadera avalancha de acusaciones graves. Hablamos de intentar anclar a la candidata a un pasado bastante oscuro. La lista menciona desde personas quemadas en el Pentagonito y esterilizaciones forzadas masivas hasta escuadrones de la muerte y tráfico de armas para las FARC financiado por el Estado. El autor busca que la figura actual quede atada, sin escapatoria, a estos durísimos eventos históricos. Entonces, el autor nos plantea un contraste brutal. Por un lado, señala tácticas de populismo, ilustradas como el acto de regalar frazadas, zapatillas y los clásicos tupperwares. Pero ojo, advierte que esto era solo una cortina de humo, simples migajas. ¿Para ocultar qué? Pues según el texto, para tapar una corrupción sistemática y el robo de millones junto a Vladimiro Montesinos. Básicamente es una advertencia para no quedarse con la cara amable de la moneda. Pasemos a la sección 2, división y discriminación social. Aquí el texto sube el volumen, invoca unas palabras fuertísimas del mismísimo Mario Vargas Llosa para recalcar que no solo hablamos de un pasado complicado, sino de un daño estructural real. Se argumenta que hay una herida profunda y una división brutal en la sociedad peruana de hoy, cortesía de ese legado. Yendo al grano con esa división, la carta apunta directamente a la campaña de 2021. Afirma sin tapujos que Fuerza Popular reactivó un racismo y un clasismo sumamente crueles. Según el autor, usaron a Pedro Castillo como la excusa perfecta para discriminar a la población andina por su origen, su color de piel y su pobreza. Es una acusación gravísima sobre cómo romper el tejido social a propósito. Esto nos deja con una dicotomía cristalina en el manifiesto. Se argumenta que la candidata solo representa a una minoría de élite. Según el texto, si llegara al poder, su único objetivo sería pagar favores a esos poderosos donantes que mueven los hilos desde las sombras, dándole la espalda por completo a millones de peruanos empobrecidos. Sección 3. El debate entre terrorismo y criminalidad. Atención a cómo el autor ataca el discurso de seguridad. Afirma rotundamente que se está agitando el fantasma de un terrorismo que ya no existe, solo para meter miedo. ¿Y qué pasa mientras tanto? Pues que, según el manifiesto, se ignora por completo el caos real que se vive en las calles, esa criminalidad diaria que de verdad asfixia al país. ¿Y por qué se ignoraría algo tan obvio como la delincuencia urbana? Bueno, el autor da un motivo legislativo muy concreto. Denuncia que los propios congresistas de la candidata han aprobado lo que él denomina leyes pro crimen. Leyes que presuntamente dejan a los grandes capos en la calle sin castigo. Así que el texto insinúa que no interesa hablar de criminalidad real para no destapar las acciones de su propio partido. Para rematar esta idea del miedo como herramienta política, la carta hace un viaje al pasado con una secuencia de 3 pasos muy calculada. Primer paso, retrasar intencionalmente la captura del líder terrorista Abimael Guzmán. Segundo, dejar que ese terror siembre un pánico extremo en la población. Y tercero, aparecer de la nada como el gran salvador político. El autor asegura que hoy en día se intenta calcar exactamente esta misma estrategia. Avanzamos a la sección 4, la crisis institucional. 8. Dejemos que ese número resuene un momento. 8 presidentes en apenas 10 años. Es una auténtica barbaridad. Pero, en el contexto de esta carta, no es una simple anécdota estadística, es el plato fuerte de una acusación de inestabilidad crónica. ¿Y de quién es la culpa de todo este caos institucional? El autor lo tiene clarísimo. No cree que sea mala suerte ni un fallo temporal del sistema. Responsabiliza directamente a Keiko Fujimori y a su partido de haber dinamitado de forma continuada la estabilidad del país durante toda esta última década. Y llegamos a la sección 5, una nueva visión política. Aquí pasamos del diagnóstico a la supuesta cura. El texto rechaza de plano un concepto de orden basado en los militares y en pisotear el Estado de Derecho, proponiendo en su lugar la paz y el fomento de la vida.
También rechaza la idea de abandonar organismos internacionales, apostando por quedarse para proteger a los más vulnerables. Y, por supuesto, frente a un sistema de impunidad, el autor clama por un verdadero proyecto nacional, un país unido, empático y libre de criminalidad, un contraste absoluto. El manifiesto cierra de un portazo, de la forma más visceral posible. No la queremos. Una declaración breve, pero repetida y contundente. Resume a la perfección ese rechazo total e inquebrantable que el texto muestra tanto hacia la persona como hacia el legado que representa. Para terminar nuestro desglose, nos queda una reflexión obligada. Cuando un documento político destapa heridas históricas tan profundas y visiones tan polarizadas, ¿cómo va a moldear eso el futuro de una democracia? Está claro que en este tipo de escenarios, el pasado nunca se queda atrás, siempre termina llegando a las urnas. Con esto concluimos nuestro análisis de hoy, recordando la importancia de cuestionar siempre las narrativas que construyen nuestra realidad política.